Bueno, el paso 1 sería nombrar la variable y determinar cuáles son los supuestos necesarios para llevar adelante la prueba de hipótesis. La variable en este caso es la respuesta a la pregunta, ¿no? O sea, les pregunto a qué candidato vas a votar y la respuesta va a ser los valores de la variable. Entonces la variable sería respuesta a la pregunta a qué candidato va a votar y los valores serían mi candidata o otros ¿no? Otras respuestas. Y bueno, en este tipo de pruebas de hipótesis, la respuesta, la probabilidad de que un sujeto me dé una respuesta u otra, sean independientes entre sí. ¿Sí? Vieron como cuando vimos en lo de binomial la condición de independencia y de estabilidad. Bueno, si se cumplen esas dos condiciones, puedo hacer mi prueba de hipótesis. Esas serían, bueno, los supuestos. Después, en el siguiente paso, tengo que determinar las hipótesis, ¿sí?, con las que voy a llevar adelante mi prueba de hipótesis. Y bueno, nosotros ya lo hicimos a eso porque dijimos que habían dos escenarios posibles. Y en esos dos escenarios posibles teníamos dos hipótesis. O bien tenemos más de un 50% de apoyo a mi candidata, o bien no lo tenemos. Así que mis hipótesis serían estas. Y la parte coloquial, sí, recuerden siempre anotarla, ¿sí? Dar cuenta de coloquialmente qué es lo que están diciendo mis hipótesis. En un paso número 3 voy a elegir el nivel de significación. Yo voy a elegir un 5%. ¿Sí? O sea, no lo tenía dado por consignas. Generalmente, como les dije en otros videos, en las consignas aparecen los niveles de significación, si no los pueden elegir ustedes. Yo voy a hacer mi prueba de hipótesis a 5%, así que mi nivel de significación será 0,05. Y después de esta parte que genera siempre muchas dudas, que es la de indicar el estadístico de prueba adecuado para mi prueba, ¿no? El estadístico de prueba siempre es aquello que en la muestra observé y que voy a usar para poner a prueba las hipótesis. En las pruebas de hipótesis que hicimos anteriormente, lo que habíamos hecho era agarrar una muestra, calcularle una media y con esa media poner a prueba la hipótesis nula. Acá lo que le calculamos a la muestra no fue una media, sino que fue una proporción. Así que mi estadístico de prueba es una proporción muestral. Y tengo que chequear si mi muestra fue lo suficientemente grande. ¿Por qué? Vieron que en el video pasado, en el video anterior, cuando senté las bases de esta prueba de hipótesis, les dije que la proporción que encontré en mi muestra es una proporción posible, una más de las proporciones posibles, porque yo podría haber tomado otra muestra y haber tenido otra proporción, haber tomado otra muestra y haber tenido otra proporción, y así sucesivamente. O sea que tengo un montón de proporciones posibles, y esas proporciones posibles también tienen una distribución normal, como habíamos visto antes. Pero para que yo pueda decir que esas proporciones, esas distintas proporciones hipotéticas se distribuyen en forma normal, tengo que chequear que la muestra sea lo suficientemente grande. O sea, tengo que ver si tengo el aval del teorema central del límite. ¿Cómo hago para determinar si la muestra es grande? Bueno, tiene que tener un tamaño mayor a 30, si esa es un punto de corte bastante usado. Se usa una muestra de menos de 30 observaciones, suele ser chica. Pero además, para ver si la distribución puede llegar a pensarse como normal, tengo que chequear ciertas cosas respecto a la relación que hay entre el tamaño de la muestra y la proporción que dice mi hipótesis nula. ¿Por qué? Porque si la proporción es muy grande y la muestra es muy chica, no puedo determinar, no puedo suponer que la distribución sea normal. O sea que si yo tengo una proporción muy grande, ¿qué quiere decir muy grande? Que se corra mucho de 0,5, tengo que compensarlo agrandando el tamaño de la muestra. ¿Cómo hago esto en la práctica?
que esta es la parte que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cómo hago esto en la práctica? Lo que tengo que hacer es hacer dos cuentas. Primero, hacer n multiplicado la probabilidad que aparece en la hipótesis nula. A mí en la hipótesis nula me aparece 0,5. N es 400. Esa cuenta me tiene que dar mayor a 5. Bueno, lo chequeo. N vale 400, P vale 0,5, así que la multiplicación entre ellos me da 200. 200 es mayor de 5, así que primer problema sorteado. Bueno, en realidad segundo problema, porque el primer problema fue ver si la muestra era grande, ya lo sorteé. Este segundo, que me dice a ver si n por p es mayor a 5, ya lo sorteé. Ahora tengo que agarrar a n de vuelta y multiplicarlo por 1 menos p. Es decir, 1 menos la probabilidad que dice en la hipótesis nula. Que bueno, en esta prueba de hipótesis, como en la hipótesis nula dice 0,5, 1 menos p también va a ser 0,5. Así que hago la cuenta. N, 400, por 1 menos p, o sea, por 0,5, también me da 200. Y eso tiene que ser mayor que 5. Y de hecho lo es. Así que, en resumen, como ya di cuenta de que la muestra es grande, de que n por p da más que 5 y que n por 1 menos p da más que 5, ya estoy en condiciones de decir que la distribución de las proporciones muestrales es normal. O bueno, que se aproxima al modelo normal, ¿no? Porque habíamos dicho que lo que nos interesaba era que haya una aproximación al modelo normal. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los parámetros de esa distribución normal? Y la media es 0,5. Y ustedes me preguntarán, pero profe, ¿de dónde sacaste ese 0,5? Y yo les contesto, lo saqué de la hipótesis nula. Y ahí ustedes me vuelven a preguntar, pero profe, la hipótesis nula lo que hay es una proporción, no es una media. Y entonces les contesto. Recuerden que la idea de esta prueba de hipótesis es pensar que la muestra que yo saqué es una muestra más de las tantas que le podría haber sacado a la población. Y que la prueba de hipótesis arranca cuando nosotros le creemos a la hipótesis nula, y la hipótesis nula me dice que la proporción de los votos es de 0,5. Entonces, el valor más probable de aparecer bajo esas condiciones, las condiciones que me plantea la hipótesis nula, es 0,5. El valor de proporción. O sea, si yo voy sacando muestras del mismo tamaño y de esas muestras voy obteniendo distintos valores de proporciones, esas proporciones van a tener valores distintos, por supuesto, porque van a depender de la muestra que tomé. Y hay valores de proporciones que van a ser más probables que otros, porque si en la población la proporción es de 0,5, los valores que anden cerca de 0,5 van a ser los más probables. Y de hecho, el más probable de todos, ¿cuál va a ser? 0,5, el que coincide con la proporción de la población. Entonces, considerando eso, la distribución normal tiene su pico, o sea, tiene su valor más probable en la media. Entonces, si 0,5 es el valor de proporción más probable, entonces 0,5 es la media de la distribución normal. Respecto al desvío estándar que va a tener esta distribución, lo vamos a calcular con la cuenta con la cual se calcula el desvío estándar de la variable binomial. ¿Y cómo sería? Sería P por 1 menos P, y lo que me da lo divido por N, y a lo que me da le calculo la raíz cuadrada. P es 0,5. Así que en el numerador lo que voy a hacer es 0,5 por 1 menos 0,5, o sea, 0,5 por 0,5. Y eso me va a dar 0,25. Y ese resultado lo tengo que dividir por 400, y ahí me va a quedar un número bastante chiquito.
Y una vez que obtengo ese resultado, le calculo a ese resultado la raíz cuadrada. Y eso es 0,025. Paso 5. Tengo que calcular el valor observado del estadístico de prueba, que ya lo hice. Si se acuerdan, 0,51, ya estaba hecho. Y después, bueno, tengo que calcular el nivel crítico o el valor de P. ¿Para qué? Porque habíamos dicho que lo que queríamos ver era si haber escogido esta probabilidad al azar era muy probable o no. Entonces le tengo que calcular la probabilidad a este valor de P. Entonces yo le quiero calcular la probabilidad a este valor de P. Lo que tengo que hacer es ir al programa. Acá estoy en el programa de Probability Distribution, el de la app. Nada más que esta es una versión web. Voy a poner los parámetros que calculé, que eran la media, el desvío, mi valor de X, que era 0,51, que el programa me calculó que andara por acá, y me dice que la probabilidad que le corresponde al valor P es 0,34. Y la regla de decisión me dice que si el valor que calculé, P, es menor que alfa, voy a rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, el valor P que calculé, que es 0,34, ese valor es más grande que mi alfa, que era 0,05. Por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Así que no voy a rechazar la hipótesis nula, y lo que voy a decir es que al 5%, o sea, según el nivel de significación de esta prueba de hipótesis, no puedo afirmar que mi candidata va a ganar con certeza. ¿Sí? Porque la verdad es que ese valor tiene una probabilidad muy alta de ocurrir bajo el escenario de la hipótesis nula. Eso quiere decir que no puedo descartar a la hipótesis nula y por lo tanto todavía no puedo quedarme tranquila con que mi candidata va a ganar. Y en el próximo video les voy a mostrar cómo se hace todo esto mismo, pero con el programa.